Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es yakuzas o gangsters. En este video veremos historias de yakuzas o gangsters que tienen acción, violencia y un amor que a veces es diferente. Tal vez no tan amoroso como uno espera, pero amor después de todo. Obviamente también hay historias románticas y tiernas, pero en este caso no, así que prepárense porque las cosas no serán color de rosas. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Madman Combo. Un día, Monryun estaba con su hermana mayor esperando que ésta le presentara a su novio cuando repentinamente ella le pidió que se fuera a casa, ya que ella debía ir al trabajo. Monryun obedeció, pero en cuanto llegó a su casa fue secuestrado por unos gángsters, y en ese momento se enteró de que su hermana ha estado saliendo con el esposo de una mujer que pertenece a una familia peligrosa, por lo que secuestraron a Monryun con el propósito de atraer a su hermana, y así atraparla a ella y a ese hombre. Todo esto toma por sorpresa a Monryun, pero este no dejará que atrapen ni lastimen a su hermana, así que tendrá que salir de este problema solo. Este es un manga, tiene 60 capítulos y 5 extras y está finalizado y su autor es Ieja. Sus categorías son Boys Love, drama, romance y comedia y sí tiene contenido erótico. Este es un manga muy divertido, con algunos momentos tensos, pero más que eso es una historia para disfrutar. El romance pasa más adelante, pero es interesante ver cómo van cambiando las cosas y los personajes tratan de aceptar lo que sienten, aunque sea difícil. Y el prota es increíble, tiene coraje, valentía, es creativo y también tiene ideas muy peligrosas, pero necesarias para sobrevivir. Y para qué hablar de su manera de amar y proteger a su hermana. Él es un prota fuera de cualquier estereotipo. El manga es hermoso y lo amé al igual que los personajes, pero el prota en este caso es lo mejor para mí. El siguiente es Binoizu. Entre yakuzas, estar dispuesto a dar tu vida por tu superior es algo normal, pero si esa persona es a quien amas, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Un hombre que no sabe qué hay en su corazón deberá darse cuenta de lo que tiene enfrente. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Ike Reibun. Sus categorías son Boys Love, acción, crimen y drama y sí tiene contenido erótico y violencia. Este manga tiene un romance diferente al común, no es romántico ni adorable, pero estamos hablando de yakuzas, así que no es sorprendente. Aún así, es lindo cómo luchan consigo mismos y tratan de aceptar la realidad de sus sentimientos, aunque puede ser cuestionable la manera en que el top trata al bottom, pero insisto, son yakuzas, y el cariño en este caso no es su fuerte. Las escenas lascivas son intensas y el dibujo tiene un estilo antiguo, pero aún así bello. La trama principal te mantiene atento y esperando ver qué sucederá, mientras que las dos historias extras son cortitas pero divertidas de igual modo, con el toque inmoral, claro. Si quieres un romance dulce y encantador, este manga no es para ti, pero si buscas algo más serio, con violencia y una trama cortita, deberías leerlo. El siguiente es la continuación de Binoizu, Binokyujin. Algunos lo llaman sadomasoquismo, Nirasawa y Kabu lo llaman amor. Esta es la continuación de la historia de Ike Reibun acerca de dos amantes yakuzas, cuya necesidad de cada uno traspasa las fronteras de una obsesión psicópata. Esta historia tiene lugar 4 años después de los acontecimientos de Binoizu. Tiene 2 volúmenes y está finalizado y también tiene contenido erótico y violencia. Este manga es más intenso que el anterior, solo gira en torno a Nirasawa y Kabu. Además se enfoca más en la tóxica relación que ambos tienen, aunque no por ello es un mal romance, solo algo más fuerte al hablar de yakuzas y tener emociones tan extremas. También tiene acción, me refiero a peleas y armas, y bueno, de la otra acción también, ya que muestra varias escenas lascivas entre los protas. Además, insisto en que el dibujo antiguo es muy hermoso, tiene un toque que me encanta. El último es la continuación de Binokyujin, Binokyujin Smoke. Kabu finalmente ha sucedido a su padre, pero con el temible enemigo rondando cerca de ellos, listo para destruir al grupo Umesaki, la situación alrededor de Nirasawa y Kabu se está calentando. Este solo tiene un volumen, está finalizado y también tiene contenido erótico y violencia. Este manga fue hermoso, no de tierno sino de emocionante, tiene acción y violencia. La manera en que tienen que resolver las cosas y cómo se protegen me encanta. Siempre están arriesgando la vida el uno por el otro, aunque no sea lo que deben hacer. También vemos su forma intensa y tóxica de amar, pero ya para esta altura uno se acostumbra.
sentí que tuvo menos escenas lascivas y más cortitas, ya que aquí hay más drama y tragedia. Además están en una batalla difícil y obviamente mucho tiempo para divertirse no hay. Pero el último capítulo, cuando todo acaba, es fabuloso. Sangriento y fuerte, pero satisfactorio a la vez. Igual sentí pena por los sentimientos de Kabu en ese momento, pero aún así fue lindo que pudiera acabar las cosas. El final es violento, perfecto para una trama de yakuzas. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!